Fernando Rielo nace en Madrid el 28 de agosto de 1923 en el seno de una familia católica. De hecho, su madre y sus hermanas fueron misioneras identes. Fue un niño normal, aunque interiormente ya vivía la conciencia filial que marcó toda su existencia, porque el Padre Celestial fue su pasión. En el momento mismo de nacer, tuve la visión del Padre. Una visión incompleta, incoada por la visión del Padre, que me dio un beso cuando se dice fiat, hágase, es con la palabra, ¿no? Pues sentí ese beso en el espíritu, que no se me marcha nunca, porque me dejó grabada la conciencia filial de él. Yo tengo una conciencia filial marcadísimamente filial, que me ha perseguido toda mi vida desde la niñez, desde los últimos años. A los 12 años realizó la primera comunión en una situación social de preguerra, y días más tarde un grupo de anarquistas que le había visto con el traje le pusieron contra un paredón para fusilarlo por su fe católica. Pero como él dijo después, no era su hora. Los sábados por la mañana tenía por costumbre ir a la iglesia de los Padres Paules, donde se incorporaba al canto de la Salve Regina a la Virgen Milagrosa. Ello le suscitaba grandes emociones y recibió de María algunos favores místicos. A los 15 años leyó Fabiola, la novela que recoge las gestas de los primeros mártires del siglo I. Él quería ser como ellos, y al no poder entregar su vida por Cristo como deseaba, se hizo una pequeña incisión en la mano y con su propia sangre escribió la Sacra Martirial. Es una oración que recitan sus hijos espirituales. La Sacra Martirial, el original, sí, se perdió. Sí. Fue escrito con sangre. ¿Sangre tuya? Sangre mía, de la mano. ¿Te cortaste? Me corté Para escribirla. y escribí la Sacra Martirial. Hablaba eso, te prometo, Señor, ¿no? Vivir y transmitir el Evangelio. Con el sacrificio de mi vida y mi fama, fiel al mayor testimonio de amor, morir por ti. La madrugada del 28 de agosto de 1939, el día en el que cumplía 16 años, oyó la voz del Padre que le invitaba a ser santo como él. En ese momento se hallaba en Balsaín, en un campamento con unos cientos de muchachos, porque estaba afiliado a la organización juvenil. La promesa que le hizo al Padre de luchar para ser santo jamás la olvidó, y hay que tenerlo en cuenta porque este es un hito fundamental de su vida. Aquel día memorable, en el Prado del Redondillo, se abrazó a la cintura de ese pino a través del cual había escuchado la voz del Padre pidiéndole
que fuese santo. Cuando tenía 18 años, su padre sufrió una grave enfermedad y él, siendo responsable de la situación familiar, aunque sus proyectos académicos eran otros, preparó oposiciones a correos que aprobó, siendo destinado a Granada, aunque su meta final sería Ugíjar, en la Alpujarra granadina. A Ugíjar llegó pertrechado en su fe como siempre, confiado en la voluntad del Padre, y realizó una labor apostólica encomiable, fundamentalmente con niños en los que apreció que tenían necesidades educativas y a los que dio clase. Un día en el casino de la localidad conoció a una joven muy hermosa, decía él, de la que se enamoró y con la que pensó formar una familia. Pero muy pronto, en la ermita de San Antón, a la que acudía cada tarde a orar, el padre le pidió que la dejase. Y así lo hizo, mientras bailaba el Danubio Azul en el mismo lugar donde la había conocido. Ella acogió con sorpresa y lágrimas la noticia, pero él, por toda respuesta, le dijo que debía seguir su destino. También en Ugíjar se produjo un acto de fe en medio de una gran sequía que duraba ya 3 años. Y es que Fernando sugirió al párroco que sacaran en procesión la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. El único que llevaba paraguas era él, lo cual llamó la atención de la gente que le preguntaba. Él respondió que si iban a pedir que lloviera, lo suyo era ir con el paraguas. Y nada más sacar la imagen descargó del cielo tal cantidad de agua que tuvieron que resguardarla donde buenamente pudieron. Por ese acto de fe sería recordado y puesto como modelo, y en el pueblo, entrañablemente, algunos lo denominaron el hombre del paraguas. Eso fue que llevaban 3 años sin llover en Ugíjar y se perdían las cosechas. Entonces hicieron una procesión para que ese año lloviera al menos lo suficiente para salvarse las cosechas. Y entonces, de repente, yo salí con el paraguas y a señal de tener que ponerme el paraguas por la lluvia, y efectivamente se lanzó una tormenta que después salió publicado en la prensa del día de allí de Granada, diciendo que había ocurrido un fenómeno muy extraño de una lluvia que había caído en Ugíjar y en ningún otro sitio del lugar. Pues hay una misionera que es de allí, que se llama Angustias, y dice que hay un señor que le dijo a ella: «Ah, tú eres misionera de Rielo, del Señor del Paraguas». El uno que creía en el milagro. Claro, de que iba a haber el milagro. Claro. De que ese milagro lo tenía, aunque fuera cubrirme yo con mi paraguas. Abandonó la localidad en medio de gran incertidumbre. No sabía lo que tendría que hacer con su vida. Y de nuevo en Madrid, un día entró en la iglesia del Perpetuo Socorro, cuyo nombre desconocía,
y se hincó de rodillas ante el sagrario pidiendo a Cristo le hiciese ver cuál era su voluntad. Al abordarle un religioso, entendió que debía ser redentorista, orden a la que pertenecía el templo. De modo que tras cumplir el servicio militar, estuvo 10 años en esta congregación que se vio obligado a abandonar en 1954. Allí había puesto en marcha el movimiento Christus, precursor del Motus Christi que realizan en todo el mundo los misioneros identes. El 24 de diciembre de 1951, todavía en el estudiantado de Astorga de los Padres Redentoristas, tuvo una visión en la que se le anunció la institución que iba a tener que fundar, aunque en ese momento no se percató del trasfondo que tenía, y pasó un tiempo hasta que tomó conciencia de ello. Al dejar la congregación redentorista, se sentía urgido por el Padre a fundar, y eso era algo que no deseaba hacer de ninguna manera, pero que al mismo tiempo le quemaba dentro. Por ello, decidió librar consulta con 12 religiosos de órdenes distintas con fama de probada virtud y de diferentes puntos de España, porque quería conocer su parecer. Pero el juicio de todos fue unánime: tenía que fundar. La última consulta fue en el Santuario del Cristo del Pardo, en Madrid, con un padre capuchino de su confianza. Cuando Fernando vio que era inevitable fundar, se postró ante este Cristo yacente, obra del escultor Gregorio Fernández, y el padre, mostrándole a su divino hermano, le dejó en sus manos. Comenzaba una nueva etapa en su vida. Llegó a Santa Cruz de Tenerife el 6 de enero de 1957. A la entrada de la capital, en el mirador denominado Vista Bella, oyó la voz divina en la que se le decía que esa era la ciudad elegida para la fundación y que sería lugar de cruz y de gloria, como así fue. Enseguida promovió un movimiento apostólico imponente que se extendió a otras islas. Los primeros misioneros y misioneras eran casados y con un grupo de ellos, el 29 de junio de 1959, se formalizó la fundación entregando las cartas fundacionales al obispo don Domingo Pérez Cáceres, que lo acogió a él, al fundador, y a su obra con gran esperanza y al que prestó toda su ayuda. Pero don Domingo murió pronto y entonces comenzaron los problemas para el fundador y la institución. Fernando, con un grupo de misioneros, salía por la noche a difundir el Evangelio por localidades de la isla tinerfeña y regresaban a altas horas de la madrugada, lo justo para tomar un frugal desayuno e incorporarse rápidamente al trabajo. Una vez sucedió un hecho extraordinario que el mismo fundador narra. Oigámosle. Pues hubieron verdaderos milagros. Estamos a la altura de Güímar, unos 30 y pico kilómetros de Tenerife, de Santa Cruz. Y son las 6 y pico de la mañana. ¿Cómo recorrer? Yo, en fin, pues 30 kilómetros aproximadamente. Nada, que no tiene gasolina y ya está.
Y entonces el apuro de todos y yo pues yo me veía con un expediente y yo digo, al mismo tiempo que pronuncio las palabras, tú pon echa el freno, eso, como se llame, eso para adelante, el coche para adelante. Y dije yo, en nombre de la Santísima Trinidad, camina. Empezó a correr el coche. ¿Sabéis vosotros lo que es un coche? Recorrer unos 30 kilómetros sin gasolina. Este acto de fe, que humildemente recordaba el fundador y que en esta ocasión había narrado a sus hijos espirituales con sentido del humor, fue también relatado por los misioneros que iban con él en el coche y que, lógicamente, quedaron conmovidos y edificados por tan singular hecho. Rápidamente se extendió la fundación por toda la península. Las vocaciones, fundamentalmente de jóvenes universitarios, crecían y se abrían nuevos horizontes. Pero el fundador veía que por su trabajo no podía atender la institución y estableció un pacto con Cristo ofreciéndole su salud. A los 15 días tuvo una hemorragia y tras ella se inició un rosario de lesiones de tal calibre que le llevaron a los quirófanos en casi una treintena de ocasiones. Pero él siempre unió sus múltiples padecimientos a Cristo Redentor y nunca dejó de atender su misión, ni siquiera en momentos de inmenso dolor. Esta tarde, cuando comencé a armarme, porque esto no es vestirme, armarme, pues en la soledad, el claroscuro de la habitación, sentí primero un amor que llamo absoluto a Dios. Y le pedí una gracia. Que me dieras un ataque de amor de tal naturaleza que pararas en un instante y para siempre mi corazón. Y ese parón fuera fuente de gracia y fuese interpretado signo del mayor afecto a todos los miembros del instituto, del pasado, del presente, del futuro, de los que no están y de los que un día dejarán de estar. Mientras tanto, sufría indeciblemente por los problemas eclesiales que fueron surgiendo con la fundación, que no era acogida por la Iglesia. La Santísima Trinidad, María y José le alumbraban en cuantas dificultades tuvo que afrontar. Y el Padre, especialmente el Padre, ese Padre celestial que amaba con todo su ser y que tenía presente las 24 horas del día, lo inundaba todo. He instituido, mi Padre amado, este día para celebración de tu santidad ingénita. Tú eres, Padre mío, único santo ingénito. Tu ingenitud te revela origen del Verbo y del Espíritu Santo. Por esta causa concelebran tu nombre antes de la creación del mundo.
Yo, Fernando, te elevo mi corazón para que estos, unidos con el Verbo y el Espíritu Santo, te celebren, Padre, en la tierra y en el cielo. Les he confesado tu nombre. Con mi confesión les he manifestado que tú, Padre mío, te diste a conocer cuando niño a mi existencia. Mi grito en la tierra ha sido: Padre, he aquí a tu Hijo. Yo te he conocido para mi sabor inefable. Este suceso no hubiera sido posible si Jesús y María no me hubiesen consagrado desde el primer instante a ti. En Tenerife los contratiempos fueron especialmente dolorosos, pero a la par se daban muchas bendiciones. En esos años, Fernando erigió el monasterio de la Santa Cruz, que primeramente fue un colegio de niños que dirigían los misioneros. Él cada vez iba siendo más conocido por su labor apostólica y por su obra literaria y filosófica. Desde el principio iba enviando a Pablo VI toda su doctrina en bellísimas cartas que le dirigió a lo largo de todo su pontificado. La verdad es que tenía una personalidad cautivadora. Era elegante, tenía sentido del humor, era un excepcional orador y emanaba una fuerza que no dejaba a nadie indiferente. Contaba con numerosos amigos en todos los estamentos y por los testimonios que dieron, todos hallaban algo particular en él cuando lo conocían, incluidos los camareros como los que le atendían en el bar al que solía ir en Nueva York y que cariñosamente le llamaban Daddy, papaíto. Era una persona entrañable, sencilla, cercana, sensible, con una frescura en sus gestos que hablaban de la inocencia evangélica que tenía. Jamás una imposición, todo en él era amabilidad, finura, un espíritu colegial impregnado de cariño, como sus hijos espirituales conocían bien.
una gotita de mar a su gaviota, mientras un pececito lloraba su desventura. La brisa callaba y al atardecer dormía. La brisa callaba y al atardecer dormía. Cuán dulce, triste es la vida de los que aman a ti. Cuán dulce, triste es la vida de los que aman a ti. Todos los días, hijo, el amor es así. A ti, que me dices todos los días, hijo, el amor es así. En América se formó el grupo de amigos de Fernando Rielo, integrado por profesores de diversas universidades, entre los que había escritores, poetas, compositores. Fernando fue invitado a pronunciar conferencias, una de ellas en La Paz en Interris, que tuvo gran repercusión, y en la OEA, la Organización de Estados Americanos, pero siguió disertando en otros paraninfos académicos de varios países de Latinoamérica y de Europa. Mantenía una gran correspondencia con escritores, profesores, poetas, miembros de la Iglesia, y recibía constantes invitaciones para participar en eventos culturales. Su prestigio a nivel intelectual había ido creciendo y obtenía reconocimientos y distinciones, aunque ciertamente jamás le interesaron las glorias de este mundo. Para entonces ya había establecido el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, el Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo y el Premio Stanislao Polonus para jóvenes investigadores, además de crear la Fundación Fernando Rielo y la Fundación Juventud Cidente, entre otros. Al inicio de la década de los 80, Fernando determinó adquirir un edificio emblemático en la localidad de Constantina, Sevilla, destinado a ser el monasterio La Victoria de San José. Para él tenía muchos proyectos. Algunos él mismo los confió al escultor Javier Morales, ya fallecido, que hasta la fecha no han podido materializarse. En una de las visitas que realizó al monasterio se plantaron 2 cipreses, y el único que ha perdurado hasta el día de hoy es el que plantó él. Es el que tiene mayores dimensiones y que se aprecia enfrente del edificio principal. Había concebido la vida monástica
como una gran riqueza para los misioneros y para las personas en las que iba a repercutir su labor apostólica. El monasterio de Constantina, como otros que poseen los misioneros, sería lugar de retiro, de oración, de trabajo, con un espíritu creativo. Y todo ello se fue plasmando en esta casa, donde a lo largo de los años se han realizado cursos de la Universidad de Sevilla, cursos intensivos de español para jóvenes alemanes, cursos de formación de voluntariado internacional, se han impartido conferencias, se han hecho tertulias, ateneos, formación de voluntarios, convivencias con jóvenes italianos y españoles, campamentos de verano y también la escuela de pintura El Gurugú. El 2 de diciembre de 1987 le amputaron la pierna derecha y el 22 de octubre de 1988 se trasladó a Nueva York para asistencia médica en el Hospital Rusk. La providencia determinó que no regresara más a España. Bien, pues en esta ciudad hizo una gran labor intelectual y apostólico-social, fundamentalmente con inmigrantes, a los que dirigía espiritualmente, les animaba, aconsejaba y ayudaba incluso económicamente en muchos casos. Siguió escribiendo y publicando su obra poética y desarrollando su pensamiento. Yo tengo que ser santo y tengo que comprender este término en la oración contigo, en diálogo contigo, cuanto más tiempo mejor, en el dominio de mis defectos morales o psicológicos, de todo, de toda índole. Y ahora voy a por los demás y voy a anunciar tu nombre, oportuna, inoportunamente. Y voy además a traértelos aquí y a dirigirlos para que tú les dirijas. Acte director espiritual. Pero comienza por ti mismo. Sed santos. Todos en principio sois santos. Haced más santos. La santidad es dinámica. Hizo a Cristo. Convirtióse en directores espirituales. Hablad mucho menos de Dios que hablar con Dios. A lo largo de su vida, todo momento fue propicio para que él confesase su fe. Fui al lugar de la misión, se puso el clima muy mal y no había nadie en el pueblo donde yo tenía que dar una misión. ¿Y sabéis lo que hice? Que me senté como si tuviese 600 o 600 millones y hablé solo de Cristo. En ese pueblo, al día siguiente, en aquel salón había 600 y pico o 700 y hubo un montón de conversiones. Hasta se confesaban públicamente. Bien. Luego siempre hay que pensar simplemente
en dar testimonio de Cristo, nada más. Y ya Él se encarga de lo otro. En Nueva York fue donde culminó su teología sobre San José. Y también estando en Nueva York, en la Catedral de la Almudena de Madrid se bendijo la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Vida Mística, una advocación a María que Fernando había legado a la Iglesia, como también hizo en los años 70 con la advocación de Nuestra Señora del Amazonas en la selva amazónica peruana como protectora de la humanidad y especialmente de los niños que se hallaban en peligro. Fernando Rielo ha dejado un ingente legado intelectual y también espiritual. En este último se halla el trisagio dedicado a María, que ella misma le entregó, y el Ave José, trisagio dedicado al Santo Patriarca. Dios te salve, José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Bendito tú, que justo creíste, y bendito el Mesías, al que como a hijo guardaste. Santísimo José, Padre místico de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Poema precioso. El instituto se había extendido en numerosos países cuando, a punto de culminar el proceso de reconocimiento canónico del mismo, la Iglesia le exigió a Fernando firmar su renuncia al instituto como tal fundador con carácter absoluto. Él firmó el documento que le pusieron delante sin leerlo. Le bastaba, dijo, que procediera del Santo Padre. Y este es un hecho heroico, que no solo conmovía a Monseñor Tagliaferri, que fue el encargado de entregárselo, sino que continúa conmoviendo a quien lo conoce. También es el momento de recordar en qué grado había cumplido la promesa que hizo al Padre en Balsaín de ser santo. Esto, guardad todos la pureza del corazón para que tengáis la pupila, esto es la inteligencia de las cosas divinas, clara. Te he mimado, Padre, con violento corazón. Ya lo sé, como debe hacerse con una rosa en el dichoso valle de una pasión, a la que el sol mira de frente, donde ya no hay ausencias que se toquen, ni pozo, ni jardín, ni pueblo que en el alma funcionen, donde ni siquiera nada es borroso, como son los recuerdos de muertes escritas en el mar o en la imagen. Ya todo es, ahora y siempre, y sin embargo, no es del todo que hayamos estado. El 23 de enero de 1994, por fin, la fundación que había erigido Fernando fue reconocida como Asociación Pública de Fieles. Y como se ha dicho, años atrás había accedido a quedar al margen de la misma y no influir en el sentir de sus hijos como le había sido solicitado por altas instancias eclesiales. Por lo que en este reconocimiento, tan sufrido y anhelado por él, no se contemplaba su nombre.
No todo se siente. No todo se siente y sin embargo se percibe. Siento contra mi rostro el frío solitario, soledad suya que si jamás se escribe está ahí, donde yo mi límite conozco, donde yo la termino como mar que enrollamos para llevarlo en un maletín inexistente. Amor es más allá que soledad y cuántas veces ni lo quieres. El amor con que ocultamos los llantos felices por un ser único que en nuestro aliento existe. Tu ser, Dios mío, que se mueve sin viento alguno. Tu ser con el que tantas cosas sentimos, entre ellas que la vida no se reduce al consumo de unos soñados colores que nuestra sed deshielen. Que hay mucho más que solo entienden quienes despiertan a la mirada ilustre de una primavera sin rubores, la que es óvalo del alma, oh el alma, si yo supiera del alma, sería la vidriera que falta a la catedral del mundo. «40 días antes de su fallecimiento, el Instituto de Misioneros Identes fue reconocido por la Iglesia a nivel diocesano, y en ese decreto también se reconocía a Fernando Rielo como su fundador. Posteriormente, el 11 de julio de 2009, la entonces Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica firmó el decreto de aprobación del Instituto ID de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes como Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio. Saludo con afecto a los miembros del Instituto Misioneras y Misioneros Identes. Venidos a Roma para dar gracias a Dios por la celebración del 50 aniversario de su fundación. Invito a todos a fortalecer vuestra fe y esperanza mediante el trato asiduo con Cristo en la oración, para llevar a todo el mundo el testimonio de vuestro amor a Dios. ¡Feliz domingo! Saluto i missionari e le missionarie identes. Los misioneros y misioneras identes están de aniversario. Nació hace 60 años como un movimiento de la Iglesia y ya en 2009 Benedicto XVI lo reconoció como Instituto de Vida Consagrada de Derecho Pontificio. Ya al inicio del tercer milenio, las lesiones físicas que padecía Fernando se habían ido multiplicando, debilitándole progresivamente. En vida vivió una constante agonía, pero el Padre le hizo saber que había sido creado con un beso y que con un beso habría de morir. Y en efecto, así se produjo su tránsito el 6 de diciembre de 2004, sentado en su silla de ruedas, preparado para salir. Se produjo todo en un segundo, lo que dura un beso. Su existencia claramente había quedado cincelada desde el principio hasta el final por su pasión hacia el Padre Celestial, ese Padre al que le había ofrendado toda su vida, un testimonio de amor tan imponente que ni sus hijos espirituales ni cuantas personas lo conocieron podrían olvidar. Dios mío, te he querido, te quiero, te querré. Esto me he dicho ante el espejo
y pálido el espejo se ha estremecido. Única vez que he visto pálido a un espejo, pálido como lágrima que hubiese hallado, lo que solo puede amarse cuando hay recuerdos. Sus restos descansan en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid, en la capilla de la Virgen del Rosario.